Muy buenas a todos, espero que tanto vosotros como vuestros seres queridos estéis bien. Hoy me toca a mí, hoy soy una de las ponentes y bueno, ya veis ahí un poquito el currículum. Soy la doctora Begoña Ruiz Núñez, fisioterapeuta, osteópata y bueno, lo que me trae aquí sobre todo es ser, creo, experta en medicina evolutiva y en psiconeuroinmunología clínica. Así que bueno, también soy codirectora de una empresa de formación, de Healthy Institute, y presidenta, por eso mismo, del tema de la medicina evolutiva y la psiconeuroinmunología clínica, pues presidenta de la Asociación Española de Psiconeuroinmunología Clínica. Como lo que nos atañe aquí no soy precisamente yo, sino toda la parte de la crisis que estamos viviendo con el famoso coronavirus, vamos a hablar de la ponencia de hoy, que vamos a ver cómo pasamos o cómo podemos trabajar contra el virus y explicar todo el tema de la tormenta de citoquinas y la posible inmunomodulación que pueda haber detrás de ella, para regularla. Entonces, bueno, lo primero os voy a comentar un poquito también el por qué estoy aquí, que es el poner ahí mi tesis doctoral, ¿no? Simplemente es para contextualizar que soy experta en medicina evolutiva, que me he tirado durante más de 5 años en Groningen, en Holanda, y bueno, ahí estudiando con el profesor Fritz Muskit, un experto en medicina evolutiva, sobre el Homo sapiens, sobre de dónde venimos y bueno, también a dónde vamos, en el sentido de que vamos a contextualizar toda esta presentación desde el punto de vista de la medicina evolutiva y la perspectiva de la patología crónica. Ahora explicaremos el por qué vamos a hacerlo así. Entonces, bueno, normalmente esta diapositiva siempre la pongo con el ser humano o con el Homo sapiens de frente y en este caso pues lo que vamos a poner es a nuestro amigo coronavirus, pero parado, ¿vale? Porque es por lo que estamos todos en casa y por lo que estamos intentando que esta crisis pues pare y podamos volver a nuestra vida normal. Bueno, o quizás es una oportunidad para no volver a nuestra vida normal y cambiar algunas cosas, que es parte de lo que también nos han contado los compañeros en otras ponencias y pasar a la reinvención. Entonces, bueno, veis ahí toda la parte de lo que es la psiconeuroinmunología clínica. Entonces, podemos trabajar con el virus a partir de la nutrición, del ejercicio físico, de la parte social, que ahora está un poquito difícil, al menos a nivel de contacto, pero sí que tenemos un montón de medios, como lo que estamos haciendo ahora, que es comunicarnos por medio de una videoconferencia o de una plataforma por medio de la mente. También podemos trabajar, o tenemos una parte en el ser humano que tiene que ver, que es la que nos importa, que os la señalo ahí, con el sistema inmune. Y por supuesto, pues no nos podemos ir de aquí sin hablar también del estrés y lo que tiene que ver con toda esa parte de modulación. Entonces, lo primero, lo que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a hablar de nuestro amigo el virus y lo que realmente hay detrás y lo que dice la ciencia y cómo podemos trabajar con ello, es que el Homo sapiens está preparado o únicamente está diseñado con todos sus años de evolución, toda su biología, para desafíos inmunes intensos, cortos y fácilmente identificables. ¿Qué quiere decir eso de intensos, cortos y fácilmente identificables? Pues que simplemente eran cosas que yo me daba cuenta de lo que sentía. Por ejemplo, hambre, pues siento hambre. Tengo sed, pues siento sed. Tengo calor, pues tengo calor. O sea, tengo frío. Tengo una necesidad, por ejemplo, de sexo, pues busco sexo. Pero simplemente eran cosas que duraban muy poquito tiempo, que eso sí las identificaba claramente, pero que no duraban mucho tiempo. Por tanto, lo que ha producido durante toda nuestra evolución es una inflamación que se llama aguda. Inflamación aguda no quiere decir que nos hinchemos, sino que lo que quiere decir es que teníamos una respuesta inflamatoria que estaba condenada a resolverse, porque bueno, yo siempre digo que toda inflamación está condenada a resolverse. Entonces, en ese proceso inflamatorio, lo que hacemos al final es resolver. Hay una respuesta que luego explicaremos un pelín para que los que ya lo sepan no se aburran, simplemente el contextualizar la parte de ejes de estrés, de adrenalina, y que al final hay una respuesta de cortisol y de parasimpático que, bueno, pues simplemente termina con ese apagado del fuego de la sed, del fuego del hambre, del fuego de la temperatura, porque al final lo que hemos conseguido es resolver ese sentimiento homeostático que dicen muchos, o ese desafío inmune que nos había alterado ese equilibrio. Lo que hay hoy en día, lamentablemente, son desafíos de poca intensidad,
Lamentablemente también de larga duración y a veces no sabemos lo que es. De poca intensidad quiere decir que no tenemos hambre, que simplemente pues, lo que nos viene es unas ganas de comer. Agredimos a nuestro intestino, por eso están ahí también las diapositivas o las fotitos que os pongo. Tenemos contaminación que es constante, tenemos una hipoteca que muchas veces es constante y que nos está rumiando ahí en la cabeza. Tenemos también comida para la que no estamos preparados y que nos está dañando completamente y constantemente nuestro intestino, nuestro sistema inmune. Entonces, eso no produce un proceso inflamatorio de inflamación aguda y que luego termina, sino que produce un proceso inflamatorio que se mantiene en el tiempo. No hay un fin de ese desafío inmune, sino que produce una inflamación crónica. Luego veremos que muchos llaman a eso, o ya se dice en medicina evolutiva y ya está pues, prácticamente demostrado, que eso se llama inflamación de bajo grado. Entonces, lo que hemos visto, para contextualizar también con nuestro amigo el coronavirus, ¿vale? El coronavirus produce directamente inflamación. Habréis leído y seguro que habéis visto bastante de las ponencias que hablan de la tormenta de citoquinas, que también hablaremos ahora. Hablan de que si está la COX-2 o que si está involucrado todo el tema de los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, si todos esos fármacos deberían o cambiarse en caso de pacientes con hipertensión o no. Lo que vamos a hablar sobre todo en esta charla es sobre todo el tema inflamatorio. Entonces, lo que se ha visto y lo que dicen los estudios, tenéis ahí debajo de cada diapositiva el estudio de dónde se ha sacado, el artículo donde se ha sacado. Lo que se ha visto es que desde hace ya tiempo todos los coronavirus, incluido nuestro amigo, por supuesto, el COVID-19, lo que hace es activar una cosa que se llama el inflamasoma. Inflamasoma, para el que no tenga tanto conocimiento a nivel de bioquímica, no hace falta haberse leído todo el Guyton y el Tres Guerres para imaginarse que tiene que ver con inflamación. Es un conjunto de proteínas, de elementos, de factores de transcripción, que lo que van a hacer es pues, inflamarnos, entonces, ayudarnos a esa respuesta que, como decíamos, desafío inmune, desafío corto, pues nos ayuda a inflamarnos. Claro, si es un virus, pues también es una respuesta o una solicitud en teoría también aguda y en teoría también corta. Entonces, tenemos mecanismos que se activan para esa respuesta. Entonces, nuestro amigo el coronavirus activa ese inflamasoma, uno característico, hay varios tipos, pues hay uno que es el que pone ahí en la diapositiva, NLRP3, que parece como las galaxias R2D2. ¿Vale? Pues lo que hay que tener claro, lo que nos tiene que ir quedando claro para toda la ponencia es que ese inflamasoma, el R2D2, por si lo queréis ver aquí, o el NLRP3, regula la secreción de dos famosas citoquinas, que seguro que a muchos les suenan, que son la interleuquina 1 beta y la interleuquina 8. A grosso modo son citoquinas lo que se llaman proinflamatorias. ¿Qué es lo que hace la interleuquina 1 beta y interleuquina 8? Lo que están es en esa parte de la inflamación que hablábamos, pero no están en la segunda parte, en la parte de la resolución. Entonces, vamos a ver cómo nos va a afectar eso y qué tiene que ver eso con el pronóstico y la morbilidad de la enfermedad o de la enfermedad que produce el coronavirus. Entonces, hoy en día lo que sí que se ha asociado el inflamasoma es a todo tipo de inflamaciones que tenemos en nuestro cuerpo, tanto un ataque microbiano, que puede ser de un virus, de una bacteria o de cualquier otro agente como un parásito, o de un ataque lo que se llama estéril en términos de ciencia, que quiere decir pues todos aquellos productos de la inflamación que se produce dentro de nuestro cuerpo. Estéril quiere decir que no hay una infección, pero que son inflamaciones que se producen en nuestro cuerpo, pues luego hablaremos del estilo de vida. Eso va a producir una serie de lo que se llaman pumps y dumps, que seguro que a muchos les suena. Los pumps lo producen los microbios y los dumps se producen dentro de la célula. Todo eso activando el inflamasoma, o todo eso activa el inflamasoma y lo que va a producir es inflamación. Claro, puede ser aguda o puede ser crónica. Ahí tenéis pues, todo lo que se puede producir. O sea, desde una infección de pulmón hasta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desde una infección de piel hasta una alergia, desde una infección en el cerebro a una enfermedad degenerativa en el cerebro, problemas de articulación, intestino, todo lo que eso os pueda ocurrir tiene que ver con esos pumps y con esos dumps. Tiene que ver con una inflamación o con un producto que se produce de un microbio o del producto de una inflamación dentro de nuestro cuerpo que muchas veces también es producto de ese microbio, que es lo que vamos a ver ahora con el virus. Entonces, esos pumps y esos dumps, para el que no les suenen, ¿qué son? Bueno, el pump, si queréis en inglés, Pathogen Associated Molecular Patterns, en inglés así bonito, Pathogen Associated Molecular Patterns. Traducido, son
sustancias o moléculas, patrones o trocitos de moléculas asociadas al patógeno. Es decir, son componentes liberados por el daño del patógeno, puede ser ARN viral, proteínas virales, bacterianas, lipopolisacáridos. Lo que van a activar es toll-like receptores, que lo que van a hacer es producir la liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces, esas citoquinas proinflamatorias encima, pues lo que van a hacer es producir, por supuesto, más inflamación. Entonces, se va a activar macrófagos, se van a activar neutrófilos, se va a activar procesos de fagocitosis para intentar comerse al bicho y, por tanto, se activa la inmunidad innata y, aparte de que los propios PAMPs lo que van a hacer es activar liberación de citoquinas, por el propio hecho de que los PAMPs activan macrófagos y neutrófilos, también se van a segregar más citoquinas. Entonces, lo que va a haber es una liberación de citoquinas extra e intracelular. Ya empezamos a tener muchas citoquinas por todas partes producidas por una infección. Encima, todas esas PAMPs lo que van a hacer es producir daño celular. Entonces, esa reacción de PAMP con esas citoquinas, con esos procesos de fagocitosis, con esos neutrófilos, con esos macrófagos, encima van a producir un daño que lo que va a producir es DAMPs. ¿Qué son los DAMPs? Además hacemos así asociación, ¿vale? P de patógenos, D de daño. Entonces, los PAMPs producen DAMPs. Los DAMPs lo que van a hacer es producir, o son componentes producidos por el daño, por el damage celular, y en este caso lo que van a hacer es, se van a producir dentro de nuestro cuerpo ya, dentro de las células, y van a activar los toll-like receptor dentro de las células. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos daño producido por el patógeno dentro del cuerpo y luego tenemos daño producido por el patógeno dentro del cuerpo y encima dentro de las células. Con lo que vais a ver, pues claro que si no tenemos un buen sistema inmune, eso va a producir un montón de citoquinas. Así que hoy en día nos quedamos con eso, con que tenemos ataques microbianos que producen PAMP, pero claro, esa es la otra parte de la historia. No son solamente los bichitos los que, o en teoría, en un ambiente evolutivo sí que serían los bichitos los que producirían PAMPs y DAMPs. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Por eso tenemos ahí también la parte de inflamación crónica, que dentro de nuestro cuerpo, sin haber PAMPs, tenemos DAMPs. Es decir, ¿por qué podemos tener daño celular? Pues tenemos daño celular por contaminación, por alimentación, por nuestro propio estilo de vida, por hacer ejercicio físico o demasiado poco, es decir, por el sedentarismo, por un montón de factores que no tienen que ver con una infección, pero que sí que producen esos DAMPs, producen ese daño, esas sustancias que se producen dentro de nuestro cuerpo. Entonces hay que ir entendiendo que muchos de nosotros ya partimos con tener muchos DAMPs, muchas citoquinas, sin haber tenido PAMP. Entonces, ¿qué se ha visto? Y ya nos centramos en el COVID, nos centramos en el coronavirus. El COVID tiene, por supuesto, y en comparación con otros virus, una elevada mortalidad. Por ejemplo, lo comparamos con el virus de la gripe, que no tiene nada que ver con el coronavirus, que estamos hartos de escuchar las comparaciones. Entonces, el COVID tiene una elevada mortalidad de un 3 a un 7% y en muchos casos produce ese Acute Respiratory Distress Syndrome, que es un síndrome respiratorio agudo, ¿vale? Entonces, ese es el que da lugar sobre todo a las complicaciones, a todos los fallos respiratorios, a que esté pues, por todas partes el tema de los respiradores, que se puede, que no se puede, que si hay, que si no hay, que si la gente tiene que estar con oxígeno. Luego tenemos otra parte que, bueno, pues que se produce también en algunos pacientes con la enfermedad del COVID-19, que es la linfohistiocytosis, que pone ahí con ese nombre tan complicado, linfohistiocytosis secundaria y hemofagocítica. Traducido, ¿vale? Hay en el tejido, hay una hipercitoquinemia, es decir, hay muchas citoquinas, ¿vale? Se produce un fallo multiorgánico, ¿vale? Hay citopenias. ¿Citopenias qué quiere decir? Que hay algunas células que no están, va a haber problemas a nivel de, por ejemplo, linfocitopenia, va a haber problemas a nivel de linfocitos, vamos a tener problemas en muchos casos también a nivel de glóbulos rojos, en algunos casos incluso hasta 3 citopenias, a 3 líneas celulares, de las 3 que tenemos, que tienen poca producción. Y lo que va a haber muchas veces también es, que lo habréis visto en algunos vídeos, o lo habéis visto también a nivel de divulgación, que va a haber un exceso de coagulación. Ese exceso de coagulación, que no está puesto ahí en la diapositiva, ese exceso de coagulación lo que va a producir en muchos casos, pues va a ser también la muerte por un trombo, o por un ictus, o por un problema a nivel hemorrágico. Claro, tenéis que pensar que la coagulación, el que sepa de inflamación, es la primera respuesta inflamatoria. Entonces, ya vamos conectando cosas.
tenemos un virus que nos produce muchos PAMPs, tenemos pacientes que ya tienen de base DAMPs, ahora seguimos explicando esta parte, y hay parte del cuadro que cursa con mucha inflamación, que cursa con hipercoagulación, que cursa con lo que pone ahí con hiperferritinemia, es decir, con mucha ferritina, que sabéis que es un marcador de daño celular. La ferritina no es un indicador del hierro, sino que es un indicador del daño celular. Los pacientes tienen ese síndrome respiratorio agudo y encima tienen una fiebre que no remite con pues, lo que pone también un poquito más abajo, una hiperinflamación. En estos pacientes en los que hay ferritina elevada e hiperinflamación, la cortisona estaría indicada. De hecho, hay pues, un poco de conflicto con que les damos cortisona, que es inmunosupresor, o no les damos cortisona. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a explicar un poco el proceso y vamos a ver pues, qué es lo que ocurre, qué cuadros se combinan en el COVID y cuál es la propuesta también de tratamiento, que es bastante importante, o por lo menos para que la comunidad científica y la comunidad también que está ahí a pie de obra, trabajando con todos los pacientes, pues que pueda tener en cuenta por la evidencia que hay detrás. Entonces, la respuesta del COVID lo que tiene sobre todo es, y lo que sí que está demostrado en casi todos los pacientes, es un aumento de interleuquina 1 beta, de interferón gamma, de una macrophage chemotactic protein 1, es decir, lo que decíamos que atrae a macrófagos, ¿os acordáis? Macrófagos, PAMPs, que eso es una respuesta de tipo TH1. Los pacientes en UCI presentan un montón de citoquinas proinflamatorias más y de sustancias más proinflamatorias, y algunos, pero que no tiene que ver con la gravedad, que encima son pacientes que posiblemente estén en remisión, presentan aumento de interleuquina 10, interleuquina 4 y respuesta TH2, que para el que sepa del sistema inmune, eso último es la respuesta antiinflamatoria. O bien están inmunosuprimidos de base, o bien es una respuesta ya antiinflamatoria. Así que, claro, la pregunta del millón es, con toda esa respuesta TH1 y con esa respuesta de citoquinas, ¿dónde está la respuesta antiinflamatoria? Porque no es lo común en los pacientes. ¿Y dónde está la respuesta resolutiva de eso que hablábamos de subir y bajar? Entonces, con todo esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que el estrés, o sea, de cualquier agresión, cualquier bichito, cualquier PAMP o DAMP, produce una liberación de noradrenalina y produce una liberación posterior de cortisol. Me inflamo y posteriormente me desinflamo, me inflamo, me desinflamo, lo que pone ahí. Proceso fisiológico, me inflamo y después game over, inflamación, se acabó. Citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias y resolución. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que parece que ocurre en esa tormenta de citoquinas en el COVID? Pues que hay fiebre, hay hepato y esplenomegalia, es decir, tenemos el sistema inmune a tope o intentando solucionar a tope, pero con citopenias, es decir, por un lado sí que hay un intento de aumentar a nivel inmunológico, pero no llegamos a producir las células que tengo que producir, no llegamos a producir los linfocitos que tengo que producir, no llego a producir los neutrófilos que tengo que producir, con lo cual tampoco puedo luchar realmente contra el virus. También tengo triglicéridos elevados y ferritina elevada y coagulación elevada, es decir, tengo una respuesta inflamatoria a tope y sin modulación. En este perfil de pacientes con inflamación a tope, que es lo que pone arriba recuadrado, inmunosupresión, en esos pacientes en los que hay esa inflamación a tope, parece ser que la cortisona sí que es efectiva, porque lo que hace es ayudar a parar todo ese cuadro inflamatorio. No estamos diciendo que haya que dar cortisona a todos los pacientes, hay que dar cortisona o sería una opción de tratamiento o bajar inflamación a aquellos pacientes que tuvieran ese cuadro de hiperinflamación que no remite, fiebre elevada, ferritina elevada, triglicéridos elevados, coagulación elevada, que habréis visto seguro muchos vídeos divulgativos y muchos vídeos incluso en redes sociales que hablan de que a esos pacientes sí que habría que darles anticoagulantes y inmunosupresores o cortisona. Vamos a explicar también no solo ese perfil de pacientes, sino cuál es el cuadro que hay a nivel del coronavirus, cuál es el cuadro que hay a nivel de la sociedad occidental y cómo podemos entender por qué hay muchos pacientes que están falleciendo o que están en UCIs o por qué hay un aumento de la morbilidad y de la mortalidad en este tipo de virus y qué podemos hacer desde la parte de la psiconeuroinmunología y de la medicina evolutiva. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un estrés crónico? ¿Qué es lo que pasa cuando el estrés no se soluciona? Pues que tenemos, por un lado, procesos inflamatorios y, por otro lado, tenemos el cortisol también a tope. Tenemos inflamación e
inmunosupresión o bueno, un sistema inmune que no funciona adecuadamente. En muchos casos, seguro que todos lo habéis experimentado, con síntomas atópicos, síntomas de piel o con síntomas a nivel del intestino por toda la parte de mucosas que ello supone. Entonces, lo que tenemos hoy en día, cuando hay ese estrés crónico, ese desafío inmune crónico, no fácilmente identificable, que es de larga duración, es un estrés que no se acaba y por tanto que tiene las dos partes del proceso inflamatorio continuas, que serían la noradrenalina con esa inflamación y el cortisol con esa inmunosupresión. Es decir, me puedo inflamar, pero mi sistema inmune no funciona como debería funcionar. Problema. Claro, estudios, además bastante recientes, sobre medicina del estilo de vida, ¿vale? Los países desarrollados, como conclusión del estudio de bastante impacto, ¿vale? Nos encontramos, y nunca mejor dicho, esto estaba publicado antes del coronavirus, en plena crisis de salud, ¿vale? La enfermedad se debe a malas elecciones de estilo de vida. Y además los apuntan, sin excepción, a que las enfermedades crónicas, incluidas enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes tipo 2, son resultados de estilo de vida erróneos. ¿Qué es un estilo de vida erróneo? Vamos a decir que en este estudio dicen mala nutrición e inactividad física. Vamos a poder decir muchísimos más. Yo los defino, a mí me gusta definirlos más, como estrés crónico, ¿vale? Como una cronicidad del estrés, que no es un estrés agudo, sino que son esos desafíos inmunes que son difíciles de identificar y de larga duración. Claro, la pregunta del millón es, que yo pongo siempre esta diapositiva, evolución, ¿vale? ¿La evolución hasta dónde nos está llevando? Pues hoy en día al confinamiento, pero nos lleva al sedentarismo y a la mala alimentación, entre otras muchas cosas, ¿vale? Claro, si vemos en un estudio que salió hace relativamente poco, bueno, claro, el tema del COVID es bastante nuevo, entonces salió un estudio en The Lancet, que además se hizo bastante famoso, con 191 pacientes de Wuhan, del sitio que ya sabéis que a día de hoy no tienen muertos por el coronavirus nuevos, ¿vale? O sea, que ya han salido de esa crisis, pero los factores de riesgo serían edad avanzada, problemas de coagulación y síntomas de septicemia. Septicemia, ¿sabéis qué es? Toda esa tormenta de citoquinas de la que vamos a seguir hablando. Entonces, la traducción de este estudio, la conclusión de este estudio es que la morbilidad, ¿vale? El riesgo de morir o el riesgo de complicaciones por el coronavirus aumenta con la inflamación de bajo grado, con low grade inflammation. Claro, seguimos con el estudio. El 50% de los pacientes presentaba hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria. Aumenta un 10% el riesgo de muerte en el hospital, o sea, de gente que ya está ingresada, por cada año más de edad. No es que vayamos en contra de la gente más mayor, sino que, claro, por lógica evolutiva o por lógica de sociedad occidental, cada año de vida que aumentamos estamos en peor estado de salud o estamos con inmunosenescencia, que se llama. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que uno de los factores o los factores importantes para aumentar la morbilidad, que no mortalidad, en el caso del coronavirus, es el hecho de tener inflamación de bajo grado. La media de edad de los fallecidos es de 69 años. La media de edad de los supervivientes es de 52 años. ¿Vale? Sabéis que la media es la media, o sea, desde el más pequeñito hasta el más mayor. Entonces, es bastante significativo que la diferencia de edad entre los fallecidos y los supervivientes sean 20 años. No os he puesto una diapositiva que a mí siempre me gusta poner, que es un estudio holandés muy chulo, bueno, muy chulo, un poco macabro, en el que la esperanza de vida sana, ¿vale? En la sociedad occidental es en hombres de 48 años y en mujeres de 42 años. Así que aumenta el riesgo de morbilidad y el riesgo de comorbilidad en el coronavirus cuando hay pues, todos esos factores de comorbilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya estamos dentro de ese abanico, de ese scope de esperanza de vida no sana. Es decir, mayores de 42 años en el caso de mujeres y mayores de 48 años en el caso de los hombres. Que nadie se piense que por tener 42 o 48 años tienen que tener patología crónica, sino entender un poco dónde estamos y por qué los estudios marcan una serie de conclusiones, entender también la estadística que hay detrás de esos estudios y también de los medios de comunicación. Entonces, si nos vamos a estudios que hablan de eso mismo, ¿no? Del estilo de vida, del impacto, en este caso, de lifestyle behavior, que es estilo de vida, conclusión del estudio, ¿vale? Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Es
Es decir, dices, no, pero el coronavirus no es una enfermedad crónica no transmisible. No, claro que no, es una enfermedad transmisible. Pero ¿entre quién se transmite? Se transmite entre pacientes con todo tipo de patología o no patología. Partimos de la base de que el 50% de los fallecidos por el coronavirus en Wuhan tenían un tipo de patología crónica. Entonces, si entendemos que la patología crónica es la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, tenemos que tener en cuenta que para mejorar nuestra supervivencia o nuestra capacidad de lucha contra el coronavirus, tendremos que evitar tener factores que produzcan esa morbilidad. Es decir, es el desajuste entre el estilo de vida actual y el genoma ancestral el que contribuye al desarrollo de esas enfermedades crónicas no transmisibles que al final son las que complican las enfermedades transmisibles. Porque yo estoy seguro de que muchos de vosotros que estáis sanos o de los que estéis sanitos, seguro que habéis pasado el virus, habéis pasado como una gripe, no os han hecho el test, no sabéis lo que habéis tenido, habéis leído que pasa eso de que se pierde el apetito, que se pierde el olfato, algunos con diarrea, habréis estado algunos días malitos y ya está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vosotros sois más fuertes? No es que seáis más fuertes, es que vuestro sistema inmune no tiene lo que ahora explicaremos, que es esa inmunodisregulación. Entonces, volvemos a la tormenta de citoquinas y volvemos a esa inmunodisregulación. Volvemos al pump y al dump. Entonces, resumiendo, el pump es lo que la tormenta de citoquinas va a ser esa tormenta primaria. Y los dumps van a activar la tormenta secundaria. ¿Os acordáis? Pumps producidos por patógenos. Dumps producidos por el daño. Claro, si soy una persona con patología crónica y tengo muchos dumps en mi cuerpo, cuando se me active la tormenta primaria, yo ya tendré una pretormenta secundaria. Imaginaos cómo va a ser la supertormenta secundaria que se va a producir en el caso del virus. Por eso hay mucha gente que rápidamente entra en ese fallo respiratorio, que entra en todo ese problema a nivel de la septicemia y encima con el fallo multiorgánico que produce una septicemia. Dicen que claro, que es una tormenta de citoquinas, que por qué se produce. Entonces lo que hay que tener claro es que la tormenta de citoquinas se produce por PAMPs y por DAMPs. Si no tenemos DAMPs, pues produciríamos tormenta de citoquinas por nuestros PAMs que ha producido el bichito y los DAMPs que produzca el daño producido por el bichito. Pero si yo ya tengo muchos DAMPs, imaginaos el rosario de la aurora que puede haber ahí. Entonces, lo que se ha visto estudiando diferentes tormentas de citoquinas que no son solo características del coronavirus, ¿vale? No hace falta que veamos toda la diapositiva, sino que lo que tenemos que ver es que la diferencia entre la supervivencia y la tormenta de citoquinas que puede conducir a sepsis, a daño celular y la muerte, es lo que pone ahí. Si veis el dibujito, que faltan T-reguladores. En caso de supervivencia hay T-reguladores, en caso de tormenta de citoquinas y daño no hay tanto T-regulador y lo que hay es muchas interleuquinas inflamatorias, ¿vale? Entonces, hay dos cosas, o vamos a ver dos puntos de ataque. Trabajar con no tener DAMPs en nuestro cuerpo y trabajar con la producción de linfocitos T-reguladores. ¿Qué podemos hacer, por tanto, con la tormenta de citoquinas? El mismo estudio lo que han hecho es mirar a ver si bajando la tormenta de citoquinas podemos tener una ventana de actuación. Entonces se ha visto que bajar la inflamación, es decir, actuar en todas esas flechitas que veis ahí, ¿vale? Que os voy marcando, ¿vale? La vía antiinflamatoria colinérgica, es decir, el parasimpático, que muchos habréis escuchado, ¿vale? Trabajar con el parasimpático para bajar la inflamación, ¿vale? Trabajar con inhibidores de quemoquinas, de todo el MCP que decíamos, ¿vale? El macrophage chemotactic protein, ¿vale? Trabajar con inhibidores de COX, ¿vale? Trabajar, bueno, ese es otro factor que tiene que ver con inflamación. Entonces, si trabajamos con todo eso que intenta producir la tormenta de citoquinas y lo bajamos, evitaremos los DAMPs y evitaremos la continuación de la tormenta. La tormenta secundaria, pues no se producirá. Claro, tampoco es tan importante la tormenta secundaria si no tenemos ya de base muchos DAMPs. El problema es que si yo ya tengo muchos DAMPs, es muy importante evitar mi tormenta secundaria porque voy a producir una super tormentón. Vamos, la tormenta perfecta y todas las películas que hayáis visto de tormentas, incluso el Sharknado, va a ser nada comparado con la tormenta de citoquinas que se puede producir en un cuerpo que ya tiene muchos DAMPs.
Por tanto, estrategia que se ha visto y que hablan en el estudio es que si bajamos la inflamación y luego aumento linfocitos T reguladores, se aumenta la supervivencia. Así que ya tenemos dos cositas que podemos hacer y que ahora iremos viendo cómo es la actuación para trabajar con esa tormenta de citoquinas y con nuestro amiguito el COVID-19. Así que más factores, ¿vale? Comida con alto índice glucémico nos inflama, ¿vale? Directamente, la comida con alto índice glucémico nos produce estrés. A la izquierda simpático, a la derecha el HPA y nos produce estrés crónico. O sea que comer comidas con mucho azúcar, comer exceso de pan, comer exceso de bollos, comer exceso de azúcar, nos está produciendo una inflamación porque nos produce una hipoglucemia reactiva y por tanto, bueno, sabéis que comemos, producimos una subida de glucosa, eso produce una hiperinsulinemia reactiva que produce por tanto una hipoglucemia reactiva y por tanto estrés. Así que lo que estoy a hacer es, ¿os acordáis del estrés agudo y el estrés crónico? Pues comer muchas veces al día azúcar, lo que me está produciendo es estrés crónico, porque es estrés, 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 estrés. No lo soluciono. Y ya de base mi hipoteca y todos esos problemas que ya hemos dicho que teníamos cuando tengo que trabajar con estrés que no es agudo, fácilmente identificable y solucionable. ¿Os acordáis del inflamasoma? El NLRP3, ¿vale? La comida con elevada carga glucémica activa ese inflamasoma. ¿Y os acordáis de los linfocitos T reguladores? Pues disminuye los linfocitos T reguladores. Así que la alimentación, es decir, comer muchas comidas muchas veces al día y encima con una elevada carga glucémica, es decir, todo aquello que se llaman carbohidratos refinados, los zumos, los refrescos, los cereales, ¿vale? Toda esa alimentación, el azúcar como tal, los bollitos, el pan, las masas, las pizzas, todo ese tipo de alimentos, lo que está haciendo y está demostrado es que activa inflamación, activa el inflamasoma, ¿os acordáis? Inflamasoma, COVID, no nos gusta mucho, y disminuye los linfocitos T reguladores. Otro artículo, además, un poquito más antiguo de lo que nos esperábamos, 2015, entendiendo como que todo este tema del coronavirus es del 2019-2020. El estilo de vida afecta al inflamasoma, ¿vale? Traducido, restricción calórica, cuerpos cetónicos, que ahora hablaremos un poquito de ellos, ácidos grasos poliinsaturados, en especial la suplementación de omega 3, bloquea o regula el inflamasoma, ese NLRP3. A la derecha, lo contrario, ¿vale? Falta de ejercicio físico y alimentación rica en grasas y carbohidratos, ¿vale? Rica en grasa, bueno, si alguno habla, que hablaremos un poquito ahora de dieta cetogénica, rica en grasa está bien, ¿vale? Lo que no está bien es rica en grasas y carbohidratos a la vez, ¿vale? Sabéis que si el cuerpo tiene que elegir entre grasa y carbohidrato y tiene los dos disponibles, siempre va a elegir carbohidrato y va a almacenar la grasa. Por eso, en eso se basa la dieta cetogénica, en lo contrario, en que si hay carbohidrato y grasa disponible, yo lo que hago es elegir siempre el carbohidrato y si no hay carbohidrato disponible, siempre dispondré de la grasa. Por eso en la alimentación cetogénica lo que se hace es bajar el carbohidrato y subir la grasa para que mi cuerpo se convierta en un quemador de grasa. Pues bien, vamos a ver que eso baja los dumps y si eso baja los dumps ya no va a haber tormenta de citoquinas posterior, ya no se va a afectar el inflamasoma y tengo esa ventana de trabajar con mi sistema inmune para luchar contra todo tipo de patógenos sin producir esa posibilidad de fallo orgánico múltiple, de sepsis, de septicemia, etc. Los ácidos grasos, que es lo que os contaba, producen cuerpos cetónicos, ¿vale? Esta diapositiva traducida al castellano, ¿vale? Como resultado de la quema de grasas, se producen cuerpos cetónicos. Y para el que no lo sepa, que es lo que he contado de dieta cetogénica, esos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como fuente energética por corazón, músculos, riñón, cerebro. Sabéis que riñón es una de las cosas que suele fallar cuando hay ese fallo orgánico múltiple, aparte por supuesto del pulmón y del fallo respiratorio, pero el riñón es uno de los órganos más afectados en ese fallo multiorgánico cuando hay una complicación por sepsis, en este caso del coronavirus. Entonces, los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por todos esos órganos, pero sobre todo por el sistema inmune. Entonces, si yo soy capaz de usar cuerpos cetónicos, gano flexibilidad metabólica y, por tanto, hago que mi sistema inmune esté alimentado continuamente. Estudio, para que veáis, inflamasoma, ¿vale? Dieta cetogénica. Ahora hablamos de que no todo el mundo en estas condiciones de confinamiento debería experimentar con dieta cetogénica, ¿vale? Pero dieta cetogénica a la izquierda, lo veis aquí, dieta normal, dieta cetogénica, inflamasoma R2D2, ¿vale? NLRP3, pues mucho menos inflamasoma con dieta cetogénica,
¿vale? Interleuquina 1 beta, ¿vale? A más porcentaje de cuerpos cetónicos, del beta-hidroxibutirato, que es uno de los conocidos en dieta cetogénica, ¿vale? El butirato, menos interleuquina beta, ¿vale? Cuantos más cuerpos cetónicos tenga, menos interleuquina beta. Vamos, si tengo más cuerpos cetónicos, más inmunorregulo, menos inflamación que hay. Por tanto, vamos a proponer, este es el momento así de empezar a unir todo lo que hemos ido viendo, todas las pautas que hemos ido viendo y empezar a proponer solución para toda la tormenta de citoquinas y para todo el coronavirus. En medicina evolutiva se habla del concepto de hormesis, ¿vale? Hormesis es la dosis suficiente de estrés para ser más fuerte, ¿vale? Hay una dosis hormética y o poco estrés es insuficiente o demasiado estrés es fatiga e incluso aparece la patología. Así que lo primero que os cuento para, bueno, la fotito que me ha parecido muy curiosa, Stop Coronavirus, ¿vale? Melatonina, ¿vale? La melatonina sabéis que va mucho más allá del sueño, ¿vale? Para el que no lo sepa, pues ya comentamos que hay estudios de melatonina para inflamación aguda, para inflamación crónica, para cáncer, para enfermedad autoinmune, para resumir un poquito todo lo que hay de melatonina y también hablar de la evidencia que hay ahora para el coronavirus, ¿vale? Os dejo una cosita súper importante, ¿vale? Que sobre el sueño. Dormir menos de 8 horas aumenta el riesgo de infección. Hay estudios en los que gente que dormía menos 8 horas ante la vacunación, ¿vale? Versus gente que dormía más de 8 horas u 8 horas, disminuye la efectividad en vacunas, ¿vale? Incluso hay que hacer varias dosis de repetición, varias dosis de recuerdo y ni siquiera se mejora esa eficacia de las vacunas. Aumenta el tiempo de curación en caso de infección, aumenta la virulencia de la infección. Bueno, sabéis que hay varias líneas de investigación, pero sobre todo hay una española y otra, si no recuerdo mal, australiana, que están investigando con fármacos basados en melatonina para hacerlo más potente contra el coronavirus con resultados bastante prometedores, ¿vale? De hecho, para que veáis ahí, nuevo review, ¿vale? De utilidad potencial de la melatonina, en este caso, pues del coronavirus, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el estudio? Pues que estudiado de momento ya in vitro la melatonina, bloquea interferón gamma, bloquea genes de citoquinas proinflamatorias, disminuye DAMP de la tormenta de citoquinas y bloquea genes PAMP. Jolín, ¿qué más queremos? O sea, me está evitando que la tormenta de citoquinas se produzca y, por supuesto, disminuye el daño celular. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí un montón de cosas, que es, pues, los PAMPs que se producen por el virus, pues mira, la melatonina evita que se produzcan tantos PAMPs. Los DAMPs que se producen post-virus tampoco se producen o los disminuye. Y si yo tenía DAMPs previos por mi estilo de vida occidental, pues tampoco se producen. Encima lo que está haciendo es evitar toda esa producción de citoquinas proinflamatorias, disminuye el daño celular y por tanto disminuye los DAMPs. Vamos, que tenemos el fármaco perfecto, lo único que una de dos lo compramos o dormimos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por eso os digo el tema de dormir, ¿vale? Eso es un gráfico en el que vemos en azul el patrón del cazador-recolector a nivel de luz y en rojo el patrón que tenemos en occidente, ¿vale? A la izquierda, en el eje de las X, vemos la intensidad de la luz. ¿Qué es lo que vemos? Pues que miráis, el cazador-recolector percibe mucha más luz de día y sunset, cuando se pone el sol, nada de luz. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hoy en día es verdad que estamos en casa, pero aún así, cuando lo hacemos en la vida habitual, ¿vale? Me levanto más tarde de lo normal. Encima, una cosa que tengo que tener en cuenta es que no estoy percibiendo esa luz tan intensa que estoy produciendo como Homo sapiens sapiens o que para la que estoy preparado, con lo cual no se activan mis mecanismos del despertar, que no vamos a hablar de ellos ahora. Pero si os fijáis, al nivel final, a nivel de la parte de cuando se pone el sol, seguimos con luces. Entonces, no tenemos los beneficios de la melatonina, no tenemos los beneficios de esa hormona, que no solamente, por supuesto, hormona del sueño, sino que ya sabéis que es una hormona que tiene que ver con la regulación de la inmunidad y que está demostrado, hay un estudio muy chulo con bebés con sepsis, que se les da durante todo el día 30 miligramos de melatonina y el 100% de los bebés que se les da melatonina sobrevive, mientras que de los que no se les da melatonina sobrevive solo un 70%. A ver, que está muy bien 70%, pero es un 30% que se ha perdido, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que simplemente una hormona que producimos de manera natural y gratis, pues nos está ayudando a luchar contra patógenos y en este caso, pues contra lo que nos atañe hoy en día, que es el coronavirus. Luego tenemos, yo siempre llamo la contraria porque la vitamina D3 se produce sobre todo de día. De día es la vitamina D, que es reguladora inmune, ahí tenéis
Si alguno quiere ver todo lo que hace, le da el pause y puede ver todo lo que hace la vitamina D en el sistema inmune, regular células T, ya lo veis aquí, ¿vale? Esto es lo que nos atañe aquí, T, reg, generation, generación de células T reguladoras. La vitamina D nos va a ayudar a generar esos T reg que nos importan y nos va a ayudar a regular las citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Mirad ahí, baja TH1, eso es importante, ¿vale? Regula la respuesta inflamatoria. Entonces, lo que tenemos que ver es metaanálisis sobre la vitamina D3 en infecciones del tracto respiratorio y simplemente tomar vitamina D disminuye la posibilidad de infecciones o disminuye el riesgo de infecciones respiratorias. A ver, el coronavirus es una infección respiratoria, hasta que no tengamos estudios de intervención con vitamina D, nos queda eso. Como curiosidad siempre se ha dicho que la dosis de vitamina D daba igual que era diaria, que mensual, que semanal, pero sí que es cierto que parece ser que las dosis, lo que pone ahí, bolus, ¿vale? Son las peores, pues los que no reciben bolus son las que dan peor resultado, es decir, que lo ideal es tomarlo día a día, ¿vale? Aunque si nos queda otro remedio, tomadla de golpe, ¿vale? Ahora hablamos un poquito de ello. Como estudio asociativo, ¿vale? La gripe, que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? La gripe aumenta en invierno, que es cuando menos vitamina D hay. Lo mismo pasa con las pandemias a nivel de infecciones, suelen ser sobre todo virales, suelen ser durante el invierno porque es cuando menos vitamina D hay y no tenemos ese factor regulador. Más soluciones, ya hemos dicho dos, dormir, melatonina y vitamina D. Vamos con la solución global. ¿Vale? Para parar el coronavirus hay que tener coherencia evolutiva. Coherencia evolutiva si vamos como el reloj de izquierda a derecha en las relaciones sociales, ¿vale? No relacionarnos hoy en día sí en un móvil, pero porque no nos queda más remedio a nivel de comunicarnos con los seres queridos, pero nos comunicamos con WhatsApp, nos comunicamos con un ordenador, nos comunicamos por mail, ¿vale? Es diferente para lo que está preparado el ser humano. La alimentación igual, muchos dicen que tomamos pienso para animales y por tanto estamos activando ese inflamasoma continuamente. El entorno es proinflamatorio, eso sí que nos hace producir mogollón de... Bueno, el entorno produce PAMPs porque hay una flora que no es la adecuada en nuestro entorno y esos PAMPs producen muchos más DAMPs, con lo cual partimos de una base de PAMP-DAMP bastante más grande de lo que sería nuestro contexto evolutivo. Movimiento, bueno, sentado en un sofá todo el día por el confinamiento no es excusa, porque podemos levantarnos, podemos jugar en casa, ¿vale? Aunque tengamos una microcasa, ¿vale? Podemos jugar con, pues incluso saltar cada vez que vayamos al baño, pegar 3 saltos y 4 flexiones cuando vayamos al baño, 5 sentadillas cuando vayamos a la cocina, no levantarnos y a coger comida y simplemente pues hacer algo de, bueno, pues como decía mi marido, pues cada vez que vayas a la cocina te haces una sentadilla, 3 flexiones y un burpee, ¡hala!, para que no vayas a comer. El Ikigai lo dejo para el final, ¿vale? La genética no en el sentido de que cambiemos nuestros genes, sino que cambiemos la epigenética. La expresión de nuestros genes está cambiada hoy en día. Tenemos una expresión de 500 genes por decir un número, de DAMPs, activando el inflamasoma porque lo que estamos es sin coherencia evolutiva. ¿Vale? No estamos hechos para todo este estilo de vida y por tanto es mucho más fácil que el coronavirus, pues como patógeno, entre sobre nosotros y produzca esa tormenta de citoquinas. Y bueno, la biología es un poco lo que iba acorde con todo el resto de cosas que estábamos viendo. ¿Qué es el Ikigai? El Ikigai es la razón de ser, el motivo de vida, ¿vale? La dopamina, lo que nos hace despertar por la mañana, ¿vale? Entonces, bueno, pues buscad vuestro Ikigai porque será lo que os haga pues iniciar esa búsqueda, motivaros por la mañana, ser felices y ayudar a relajar el sistema inmune. Todavía no hemos acabado, que parece que es el final de la charla, pero hay muchísimo más por delante. Parte importante, ¿vale? Que es lo que os quería poner como penúltima diapositiva, creo que quedan un par, ¿vale? ¿Qué es lo que ha demostrado la evidencia o qué es lo que hay contra el COVID-19, ¿vale? Reducción de estrés crónico, mindfulness, meditación. Ya sé que muchos dicen, buf, el mindfulness, buf, qué rollo, no es para mí, ¿vale? Estar a lo que estamos, una cosa cada vez. Yo sé que ahora es difícil, sobre todo los que tengáis niños en casa, pero cogedlo como una costumbre, tened un espacio para vosotros, porque eso está demostrado que baja el estrés y aumenta el sistema inmune, ¿vale? ¿Qué más? Estilos de vida productores de cetonas.
No hace falta hacer una dieta cetogénica, pero sí que podemos espaciar comida, sí que podemos movernos entre comidas, sí que podemos alimentar ese sistema inmune, podemos tomar omega 3, podemos tomar comida de calidad. Los estudios hablan de tomar vitamina D, si no nos exponemos al sol, de 4.000 a 5.000 unidades internacionales al día, ¿vale? Vitamina C, que está súper demostrado, después hay una diapositiva con toda la bibliografía de donde está sacado todo esto, con todo con evidencia, ¿vale? Contra el propio coronavirus, ¿vale? Vitamina C en forma de ascorbatos, el zinc, la melatonina, tanto dormir como la suplementación de melatonina en caso de infección. Hierbita, una hierba muy conocida, sobre todo en la medicina china, que se llama Andrographis, que está demostrado que lucha contra el coronavirus. El té verde, el sambuco, ¿vale? La equinácea, y todos aquellos lactobacillus nos ayudan a luchar, o está demostrado que aumentan T reguladores y que lo que están haciendo es disminuir la inflamación y ayudar a luchar contra infecciones, porque no olvidemos que los patógenos son agentes externos contra los que yo estoy preparado para luchar. El problema es que mi cuerpo, con esa cantidad de DAMPs y con toda esa inflamación de bajo grado, no está preparado para luchar contra ello. ¿Veis ahí? Todas las referencias. Como tenéis un bonito botón de pause, seguro que si alguno quiere ver alguna referencia, tenéis ahí todo lo del inflamasoma, tenéis ahí toda la parte de los estudios que hablan del Andrographis, de la equinacia, entonces ahí lo podéis ir viendo, ¿vale? Penúltima cosita, ¿vale? La meditación mejora concentración, inmunidad, estrés. Es una buena excusa levantarse un poquito antes para meditar, es una buena excusa tener 10 minutos al día para meditar, es una buena excusa hacer una parada para meditar, pero sobre todo para bajar, para que ese estrés crónico se convierta en agudo. Entonces lo que estamos haciendo es inmunomodular, ¿vale? Igual, estamos con mogollón de dumps, hagamos cosas por bajar esos dumps. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Bueno, de hecho, os voy a poner mi artículo o uno de los artículos que escribimos para la tesis, ¿vale? Entonces, la solución es esa, la solución es volver a la coherencia evolutiva, volver a toda esa parte de evitar los dumps para que cuando vengan los pumps solo haya pumps y de verdad, ¿vale? Que podamos cargarnos al virus y luego haya una resolución, ¿vale? Y por tanto, encontrar pues ese equilibrio en cuanto a los T reguladores, encontrar toda esa parte de pumps en su justa medida y dumps en su justa medida para poder luchar contra el virus. Lo último que yo siempre pongo, lo que me gusta poner en todas las charlas, ¿vale? Todo esto no es una cosa de una única intervención, sino pues como la fábula del hombre ciego y el elefante. Os dejo un momentito para verlo. Pues ya está, chicos. Espero que os haya gustado la charla. Os dejo ahí mi correo electrónico, pues si tenéis alguna duda o alguna cosita que me queráis comentar. Os dejo también ahí nuestra web. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por estar ahí y bueno, chicos, espero que esto pase pronto, espero que, bueno, que con un poquito de suerte dentro de nada estemos ya fuera y como dice mi compañero Iker, recordad que todo es transitorio. Y una fábula que a mí me gusta mucho es la de eso también pasará, ¿vale? Buscad por internet sobre un hombre un rey que tenía un anillo y en el anillo se grabó una frase, que es, esto también pasará. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte y a seguir bien.